Dalia, Ángel y Dani os vamos a explicar la edad contemporánea. Ahora os dejo con mi compañera Dalia. Los tiempos de revolución. La revolución industrial. Un invento reciente en la máquina de vapor que permitió aumentar la producción. Este proceso, denominado industrialización, fue el inicio del capitalismo. La sociedad de clases. Con el capitalismo apareció la sociedad de clases, con dos grandes clases: los empresarios y los obreros. Los empresarios eran los burgueses propietarios de la fábrica y los obreros eran los trabajadores industriales. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución política que provocó la sustitución de la monarquía por una república. Ahora os dejaré con un vídeo explicativo. En 1789 empieza uno de los hechos fundamentales de la historia, la Revolución Francesa. Pero ¿cómo era Francia antes de la Revolución? ¿Y cómo cambió? Empecemos por el antes. El país estaba gobernado por Luis XVI. Era un monarca absoluto y, como tal, era rey por derecho divino. El ejército, los consejos, la diplomacia y la burocracia eran sus instrumentos para llevar el país. Pero además del rey, ¿cómo era la estructura social en Francia? Digamos que había dos grandes grupos: los privilegiados, representados por el clero y la nobleza, y los no privilegiados, campesinos, artesanos y burgueses. Estos representaban el 90% de la población y debían pagar los impuestos y cargas económicas que sustentaban el Estado. Además, los burgueses comenzaban a enriquecerse, pero seguían sin tener decisión política, y aquí es donde se fragua la revolución. Pero antes hablemos de la economía, cómo se manejaba el campo. Se dividían en grandes latifundios que estaban en manos de la nobleza y el clero de los que hablábamos antes. Ellos los explotaban y se llevaban los beneficios, aunque luego estaban trabajados por el campesinado. Ya hemos visto cómo era antes. Veamos lo que ocurrió después. La figura del monarca. El siglo XIX. Durante todo el siglo XIX en España existieron dos grupos enfrentados: los liberales y los conservadores. Los conservadores defendían la retrogradación y los liberales eran partidarios de los ideales revolucionarios. La nueva ideología. De las transformaciones sociales surgieron nuevas ideologías, de las cuales destacan el liberalismo y el nazismo. Ahora os dejaré con mi compañero Daniel. El movimiento nacionalista, el movimiento nacional que recibe durante el franquismo el mecanismo totalitario de inspiración fascista, que pretendía ser el único cauce de participación. El movimiento obrero es un movimiento político en el que los trabajadores asalariados se asocian con fines profesionales, pero siempre en función de su naturaleza obrera. El siglo XX. El siglo XX fue el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1901 y el 31 de diciembre de 2000. Fue el 10º y último siglo de 2 milenios. La Primera Guerra Mundial fue una guerra desarrollada principalmente en Europa. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Y más tarde, el 28 de junio de 1919, los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa, a representar la primera experiencia de revolución social, se convierte en el modelo de todos los revolucionarios de la centuria. China, Cuba, bastantes países europeos y africanos intentarían reproducir los pasos de los soviéticos rusos. Para dar el paso. La Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914. El conflicto termina 4 años después, el 11 de noviembre de 1918, con la victoria de la Triple Entente. ¿Pero cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas económicas, imperialismo, nacionalismo, alianzas militares y producción de armamento. El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, producida
Los totalitarismos se diferencian de otras regiones autocráticas por ser dirigidos por un partido político que pretende ser un partido único. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y la potencia del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares y un estado de guerra total. Ahora voy a dar paso a mi compañero Antonio. El siglo XX en España. La Segunda República. En 1931 se proclamó la Segunda República y a finales de 1931 se aprobó la Constitución que permitía que las mujeres votaran. La República duró pocos años porque en 1936 parte del ejército dio un golpe de Estado. La Guerra Civil. El golpe de Estado hizo que los republicanos y los franquistas se enfrentasen. Los republicanos eran aquellos que dependían de la república y la democracia. Y los franquistas eran aquellos que abogaban por un partido político autoritario. ¿De dónde vendrá ese nombre? Pues viene porque son seguidores de Francisco Franco. Después de 3 años de guerras, los franquistas ganaron e hicieron una dictadura. La dictadura franquista. Francisco Franco hizo que solo existiese un partido político de un solo sindicato y los demás no podían, ni culturas ni lenguas de otros países. La transición a la democracia. El franquismo llegó hasta 1975, cuando el dictador murió. Entonces se inició la transición a la democracia junto al rey Juan Carlos I. Se abolieron muchas leyes franquistas y se añadió una nueva constitución. Y en 1981 Andalucía consiguió por primera vez un estado de autonomía. Los movimientos artísticos. En la edad contemporánea hubo diversos movimientos artísticos. Los más relevantes son el romanticismo y el impresionismo. El romanticismo intentaba reflejar la naturaleza y el impresionismo intentaba representar impresiones en la realidad. Ahora ves con mi compañero. Yo procederé a hablaros sobre los avances técnicos. Gracias a muchos inventos como el descubrimiento de la electricidad, aplicándose a las industrias y a las viviendas, se crearon muchas otras más cosas como la bombilla eléctrica, la fotografía, etc. Ya en el siglo XX se fueron creando objetos simbólicos de nuestra era, como la radio, la televisión, el automóvil, etc. Muchos de los inventos que vemos habitualmente en la vida cotidiana fueron avances revolucionarios en otra época. ¿Pero qué haces, Ángel? Te has olvidado de la mejor parte. Pero si ya lo he dicho todo sobre los avances técnicos, ¿no? A ver, hijo mío, ¿qué tienes delante de tus narices? ¿Un ordenador? ¿Y quién sabe más de ordenadores, tú o yo? Yo, claramente. Anda, vete que yo le explico a todos estos espectadores lo que es un ordenador y qué cambio provocó para la población. Bueno, ahora después explicaremos de igual o desigual. Un ordenador es una máquina electrónica que obtiene y procesa datos para transformarlos en información útil. Un ordenador, en tiempos atrás, era un invento revolucionario. Y ahora dejo con Ángel, que os hablará más sobre un mundo igual o desigual. ¡Madre mía! Los
Restaurante techo para el siglo XXI. He venido corriendo porque el otro chaval se ha ido porque estábamos nerviosos y no quería explicar un mundo igual o desigual. A finales del siglo XX desaparecieron la guerra y el bloque comunista. Hemos entrado en la edad de globalización, es decir, en un sistema económico en el cual las personas, el dinero, la información y las mercancías se mueven fácilmente y por todo el mundo. En el tercer mundo, es decir, la división entre países ricos y pobres, se hace movimiento migratorio hacia los países más ricos para tener mejores condiciones para vivir. Ahora procederé a hablaros sobre los conflictos armados. Los conflictos armados pueden ser por una pugna por el poder de los recursos energéticos, lo que provoca que la población civil, es decir, los más afectados, tengan que huir para ir a un lugar más seguro. Se denominan refugiados. Y ahora procederé a hablaros sobre el medio ambiente. El medio ambiente es rico en recursos, biodiversidad, paisajes, etc. Por eso los países ricos tienen que reducir el consumo de productos contaminantes. Y ahora procederé. Y ahora vendrán mis compañeros y Antonio, que os concluiremos el tema que hoy hemos dado a tratar. Esperamos que hayáis aprendido algo más sobre la edad contemporánea. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayáis aprendido algo.